El náhuatl es la lengua nativa con mayor hablantes en México, que se habla por lo menos desde el siglo V. El náhuatl cuenta con casi 2 millones de nativos hablantes, con la mayoría siendo bilingües y en algunos casos trilingües con el aprendizaje del inglés. El náhuatl se habla mayormente en estados como Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, Guerrero y Veracruz. También se habla en algunos lugares de Centroamérica. Incluso se habla en Estados Unidos, con la mayoría de los hablantes siendo inmigrantes que trabajan en la agricultura. Náhuatl significa lengua suave o dulce. El náhuatl en el siglo V y VI fue extendiéndose por la costa del Pacífico y gradualmente dominando sobre otras lenguas mesoamericanas, hasta llegar a ser la lengua franca en el centro de México. Esta lengua fue usada en los territorios controlados por el Imperio Mexica. Los mexicas convirtieron el náhuatl en una lengua de prestigio en Mesoamérica. Antes de la conquista, el náhuatl carecía de un sistema de escritura para la enseñanza. Solo utilizaban pictogramas para mantener registros tales como genealogías, tributos, información astronómicas, pero no representaba el vocabulario de la lengua hablada. Sin embargo, en aquel entonces existían instituciones educativas obligatorias para el aprendizaje del uso de la lengua. En las instituciones se aprendía a diferenciar el habla común del habla elegante. Además, se hacía énfasis en la adquisición de la habilidad de la oratoria, donde se aprendían discursos morales, históricos, de obras de teatro y cantos. Este modelo de aprendizaje era un modelo de éxito del uso de la lengua. En 1519, cuando llegaron los españoles, ellos vieron con utilidad el sistema educativo y permitieron la continuidad del uso del náhuatl. Así continuó la adquisición del lenguaje en la Nueva España, donde los españoles se vieron obligados a aprender la lengua autóctona. Como resultado fue necesario usar el alfabeto latino para poder escribir tratados, pero solo la nobleza náhuatl tenía permitido aprender a leer y a escribir en su lengua. Para el resto de los nativos no se les permitía alfabetizarse. Si necesitaban algún documento tenían que ir con un escribano. Los misioneros franciscanos ayudaron con la fundación de escuelas como el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco en 1536. La primera gramática escrita por ellos fue en 1531, pero la más antigua que se preserva fue publicada en 1547. En ese año, Fray Andrés de Olmo creó la gramática más antigua que se conoce de la lengua náhuatl, llamada Arte de la Lengua Mexicana. Fue desarrollada antes que otras lenguas europeas como el francés y 55 años antes del primer diccionario del español por Antonio de Nebrija, llamada Gramática de la Lengua Castellana. Como resultado de la importancia de la lengua, Felipe II en 1570 decretó que el náhuatl debería convertirse en la lengua oficial en la Nueva España. Durante el siglo XVI y XVII, el náhuatl clásico se usó como lengua literaria. Como resultado, existen obras de este periodo como crónicas, poesías, obras de teatro, obras canónicas cristianas y documentos administrativos. Algunos ejemplos de estos son el Códice Florentino, que relata la cultura mexica, la Crónica Mexicayol, que habla del origen de Tenochtitlán, los Cantares Mexicanos, que es una colección de poemas en náhuatl. Entre la nobleza era común el aprecio y la práctica de la poesía llamada la flor y el canto. Tristemente, en 1686 la lengua se vio amenazada por una ley decretada por Carlos II, que prohibió el uso de otra lengua en el territorio del imperio. Además, en 1770 se crearon centros donde solo se permitía la enseñanza únicamente en castellano. El resultado fue que el náhuatl clásico desapareció como lengua literaria. Fue hasta la independencia de México en 1821 que se volvió a permitir el uso del náhuatl en testimonios o en documentos. En 1895 solo el 5% de la población hablaba el náhuatl. Así continuó la influencia colonial hasta la Revolución Mexicana, porque el 90% de los indígenas eran analfabetas. Fue hasta 1940 con el presidente Lázaro Cárdenas que se implementaron programas en lengua materna. Ya para los años 80 el 70% de los indígenas estaban alfabetizados, pero solo el 20% sabía escribir en su lengua materna. Luego en los años 90 aparecieron los primeros libros gratuitos en náhuatl hasta el tercer grado de primaria, pero para el año 2000 solo el
1.49% hablaba la lengua, dado a la marginación y la migración a los Estados Unidos. Hoy en día todavía se ve la influencia del náhuatl al español, como palabras que usamos a diario como aguacate, atole, cacahuate, chapulín, chicle, chocolate, comal, elote, guacamole, jícama, mole, nopal, papalote, tamal, tomate y zacate. Tlaxclamati. Gracias.